Jesús condenó las tradiciones de los hombres. Pero Jesús también ordenó obedecer las tradiciones de los hombres. ¿Se contradijo Cristo a sí mismo, o hay una clave oculta en sus palabras que hemos perdido? Hoy, resolvemos la paradoja que define la diferencia fundamental entre la fe católica y la protestante. Hola a todos y bienvenidos a una edición muy especial y extendida de Preguntas y Respuestas con un sacerdote. Conmigo, como siempre, el Padre Daniel. Y hoy, Padre, vamos a un tema que está en el corazón de la Reforma protestante, la tradición. Y lo haremos a través de una pregunta que parece un jaque mate bíblico. Un gusto estar aquí. Y me encantan estas preguntas, porque nos obligan a dejar de leer la Biblia superficialmente y a sumergirnos en la mente de Cristo. La pregunta es esta. Nuestros hermanos protestantes, con toda razón, señalan pasajes como Mateo 15 o Marcos 7, donde Jesús aniquila a los fariseos por sus tradiciones. Les dice, han invalidado la palabra de Dios por su tradición. Pero luego, en Mateo 23, el mismo Jesús les dice a las multitudes sobre esos mismos fariseos. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Padre, parece que tenemos a Jesús contra Jesús. ¿Cómo puede condenar la tradición en un capítulo y ordenar que se obedezca en otro? Sonríe. Es una de mis aparentes contradicciones favoritas, porque cuando la resuelves, no solo entiendes a Jesús, entiendes a la Iglesia Católica. La clave, como siempre, no está en elegir un versículo sobre el otro, sino en entender que Jesús está hablando de dos tipos de tradición completamente diferentes. Una es una tradición humana y corrupta. La otra es una tradición divinamente establecida. Y aprender a distinguirlas es la clave de todo. De acuerdo, vayamos paso a paso. Analicemos el primer caso, la condena. ¿Qué tipo de tradición estaba Jesús condenando tan ferozmente en Mateo 15? Jesús no estaba condenando la idea de la tradición en sí misma. Estaba condenando una tradición humana específica que los fariseos habían inventado y que usaban para desobedecer un mandamiento directo de Dios. El caso que él expone es el del Corbán. ¿El Corbán? ¿Qué era eso? Era una laguna legal religiosa que los fariseos habían creado. El cuarto mandamiento, la ley de Dios, dice, honrarás a tu padre y a tu madre, lo que incluía el deber sagrado de sostenerlos económicamente en su vejez. Pero los fariseos inventaron una tradición por la cual uno podía declarar sus bienes corbán, es decir, ofrenda para Dios o para el templo. Y al hacer esto quedaba liberado de la obligación de ayudar a sus padres, porque su dinero ya estaba, teóricamente, dedicado a Dios. Era una estafa espiritual. Así que usaban una tradición piadosa para desobedecer un mandamiento divino. Exactamente. Y por eso Jesús es tan duro. Les dice, ustedes por su tradición anulan el mandamiento de Dios. Jesús establece aquí un principio eterno que la Iglesia Católica sostiene con toda su fuerza. Cualquier tradición, por muy antigua o piadosa que parezca, si contradice la revelación de Dios, la Escritura o la tradición apostólica, es una tradición humana corrupta y debe ser rechazada. Entendido. Esa es la tradición mala. Ahora vayamos al otro lado de la aparente contradicción, a Mateo 23. ¿Qué es esta cátedra de Moisés, que Jesús les dice que obedezcan? La cátedra de Moisés era un asiento real, físico, que existía en las sinagogas del siglo I. Era un asiento de piedra desde el cual el rabino o el líder de la sinagoga leía la ley y la interpretaba con autoridad para la comunidad. Simbolizaba una autoridad de enseñanza que se creía que había sido transmitida oralmente desde el mismo Moisés. Y aquí está lo asombroso. La cátedra de Moisés no se menciona en ninguna parte del Antiguo Testamento. Es en sí misma una tradición. ¡Wow! Así que Jesús está usando una tradición para validar la tradición. Precisamente. Y fíjate en lo que hace. Él conoce la hipocresía de los fariseos mejor que nadie. Acaba de pasar un capítulo entero denunciándolos. Pero aún así separa al hombre de la oficina. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan, así que todo lo que les digan háganlo, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Jesús reconoce que, a pesar de la falta de santidad personal de los fariseos, la oficina que ocupan, la cátedra de Moisés, tiene una autoridad de enseñanza legítima que debe ser obedecida. Está estableciendo el principio de una autoridad de enseñanza viva y autoritativa en su iglesia. Y este modelo de una tradición autoritativa que se transmite, ¿lo vemos continuar con los apóstoles después de la resurrección? Sin duda alguna.
Los apóstoles entendieron perfectamente este modelo, y aquí es donde la palabra tradición se vuelve positiva. La palabra griega en todos estos pasajes, tanto en la condena de Jesús como en los escritos de Pablo, es la misma: paradosis. Lo que cambia es su origen. Escucha a San Pablo en 1 Corintios 11: los alabo porque en todo se acuerdan de mí y conservan las tradiciones para 2:6, tal como se las entregué. O el versículo clave de 2 Tesalonicenses 2:15: así que, hermanos, estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra, oralmente, o por carta nuestra por escrito. Así que San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pone la tradición oral al mismo nivel de autoridad que la Escritura. Al mismo nivel. Para los apóstoles, la palabra de Dios era la totalidad del mensaje de Cristo que ellos predicaban, ya fuera oralmente o por escrito. La tradición apostólica con T mayúscula no son tradiciones de hombres. Es la enseñanza de Cristo, transmitida por sus apóstoles. Y de esa tradición oral, de esa predicación, es de donde nace el Nuevo Testamento. La Iglesia no nació de un libro. La Iglesia nos dio el libro. Esto nos lleva al problema fundamental de la doctrina de sola Escritura. Y es el problema que la doctrina no puede resolver. Y es la pregunta que todo cristiano que cree en solo la Biblia debe hacerse honestamente. ¿De dónde obtuviste tu Biblia? ¿Qué versículo de la Biblia te da la lista inspirada de los 27 libros que deben estar en el Nuevo Testamento? Ese versículo no existe. La tabla de contenidos de tu Biblia no fue dictada por Dios. La propia Biblia es el producto más importante de la Sagrada Tradición. Fueron los obispos de la Iglesia Católica, los sucesores de los apóstoles, en los concilios de Hipona y Cartago a finales del siglo IV, quienes, guiados por el Espíritu Santo y por la tradición viva de qué libros se habían leído en la misa desde el principio, definieron el canon de la Escritura. Para tener una Biblia, necesitas una tradición y una iglesia autoritativa, la sucesora de la cátedra de Moisés. Necesitas el magisterio. Para resumir este viaje tan profundo, Jesús no se contradijo. Él condenó las tradiciones humanas, T minúscula, que violan la ley de Dios. Pero al mismo tiempo, confirmó la existencia de una autoridad de enseñanza legítima y de una tradición oral, T mayúscula, un modelo que los apóstoles continuaron y que es la fuente de la propia Biblia. Lo has expresado magníficamente. La fe católica no elige entre la Biblia y la tradición, como si fueran dos fuentes rivales. Entiende que son las dos formas en que Dios nos ha transmitido su única palabra. La Escritura es la palabra de Dios puesta por escrito. La tradición es la palabra de Dios predicada por los apóstoles. Y ambas son guardadas e interpretadas por la Iglesia, la familia a la que Cristo le confió su herencia. Padre Daniel, gracias por resolver esta aparente contradicción con tanta claridad histórica y bíblica. El placer ha sido mío. Es un gozo explorar la coherencia de nuestra fe. Y a ustedes, si esta explicación sobre la tradición les ha abierto los ojos, tienen que ver nuestro debate completo con un pastor protestante, donde discutimos sola Escritura.